Dicen que el vuelo de una mariposa, su frágil impulso, puede crear un huracán al otro lado del mundo. Dicen que la ausencia del ser más insignificante puede alterar toda la vida en los mares. Pero un niño que muere en la India no deja ni un pájaro muerto en las nieves de Finlandia. Un niño que muere en la India no deja ni un pájaro muerto a la puerta de mi casa. El Yasuní es un parque nacional en el Ecuador que está en la parte norte oriental de la Amazonía ecuatoriana y habían grandes razones para luchar por el Yasuní. Uno, obviamente, su biodiversidad, y dos, eran las poblaciones que allí vivían. Esta es una zona en donde viven los pueblos guaraní. ¿Nombre? Blanca. ¿Cuál es tu nombre? Mi mamá. Miñema. ¿Miñema? Algunos de estos miembros de este pueblo se mantienen en aislamiento voluntario. Entonces es una zona en donde por razones biológicas o por razones culturales merecía una especial protección. Entonces es el territorio guaraní que tenemos escritura, título de propiedad. En realidad todo eso área es el territorio ancestral del Guau. Todo esto sería con toda la ribera del río Napo, que llega hasta la altura de Pañacocha. Toda esta zona sería la reserva del Yasuní. El Yasuní es un parque de la selva amazónica que corresponde a territorio ecuatoriano. Está en la frontera del Perú, reconocido internacionalmente que es un parque de la biosfera. Se ha descubierto grandes cantidades de petróleo en el parque y está a punto de ser explotado ahora. El gobierno ecuatoriano ha dicho que el petróleo se quedará bajo tierra si es que los países sobre todo europeos y americanos, los países que más contaminan, pagan por ese petróleo para que no se explote. Entonces quedaría bajo tierra. Dicen que esa montaña tan alta, ese gigante volcán, son un granito de sal al otro lado de la Vía Láctea. Dicen que por la ley de la gravedad estamos todos unidos a un mismo sol que viaja perdido. Desde que la iniciativa fue lanzada hasta la actualidad ha pasado bastante tiempo y han pasado muchos hechos importantes. Uno de esos hechos importantes es que tenemos una nueva constitución. Se logró que quede prohibida la actividad petrolera en áreas protegidas. Se logró que se reconozcan los derechos de la naturaleza, es decir, la naturaleza como sujeto de derechos. Se logró que se reconozca el Estado como un país plurinacional. Y se logró finalmente que se reconozca como un modelo para el Ecuador el Summa Causai. Y el Summa Causai tiene como pilar la conservación de la naturaleza y el Summa Causai tiene como condición trascender a una economía post-extractivista. La Constitución dejó abierta un mecanismo, y un mecanismo de qué pasa si en casos de emergencia nacional, en casos extremos, digamos. Y ese mecanismo supone que el Congreso o la Asamblea Nacional ahora deba hacer un análisis sobre la verdadera necesidad de extraer ese petróleo versus el Summa Causai y la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza, y pueda convocar una consulta popular.
Lo que está pasando ahora, lo que está entrando en juego es esa, una decisión de si se quiere explotar el petróleo, tiene que haber una consulta popular. The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Rafael Correa, President of the Republic of Ecuador. Señor Presidente, Excelencias, señores jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los gobiernos del mundo. Permítanme iniciar esta intervención reflexionando sobre el compromiso de lucha contra la pobreza vigente desde septiembre del 2000, cuando 189 países suscribieron la Declaración de los Objetivos del Milenio. En virtud de ese acuerdo, nos comprometimos a cumplir hasta el 2015 con algunos propósitos básicos en el camino al desarrollo humano. Señor Presidente, Excelencias, creemos que tener la meta de vivir con $1 más 1 centavo al día para supuestamente superar la pobreza extrema o evitar morir prematuramente, como podría colegirse de los ODM, no significa llevar una vida digna. Consideramos que es posible compartir identidades diversas, construir y recuperar espacios públicos, garantizar el acceso a la justicia, tener un trabajo que garantice el derecho a ganarse el propio sustento, tener tiempo para la contemplación, la creación artística y la recreación. Objetivos que ya se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo que ha puesto en vigencia el gobierno del Ecuador. Entendemos por desarrollo la consecución del buen vivir de todos, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. He regalado mi alma tan generoso, con la inocencia de quien no piensa en sí mismo. Y ahora intento recuperar los trozos, con la impaciencia de quien no encuentra el camino. Por supuesto que dentro de un modelo neoliberal, dentro de un modelo capitalista, dentro de un modelo que solamente busca ganancias, beneficios, acumulación de riqueza, esto del modelo del buen vivir choca, porque ninguna de esas cosas está dentro de los paradigmas, dentro de los principios del buen vivir. El buen vivir no significa vivir mejor, vivir en competencia, vivir tal vez en acumulación de riqueza. El buen vivir es la redistribución equitativa, coger lo necesario de la naturaleza y no ir a la explotación irracional. Sobre el tema de la consulta, es un instrumento que el Estado debe cumplir, pero hasta estos momentos en los territorios indígenas o nacionalidades, cualquier empresa transnacional o nacional que entre jamás han consultado y por lo tanto están violentando en esos territorios. La consulta la debe realizar el Estado es el responsable, de acuerdo al convenio 169, de acuerdo a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y, en el caso ecuatoriano, de acuerdo a la Constitución Política del Estado,
que ordena y manda hacer este tipo de consultas. La iniciativa del gobierno ecuatoriano de mantener el crudo del campo petrolero ITT en el subsuelo, reserva que se encuentra en una zona ecológica altamente sensible llamada Yasuní, significa el compromiso de no explotar cerca de 920 millones de barriles de petróleo y, por tanto, conservar una de las regiones más biodiversas del mundo. Bebenca. 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 El modelo Yasuní ITT que impulsa el gobierno ecuatoriano evitará la emisión de alrededor de 111 millones de toneladas de carbono provenientes de la quema del petróleo. El total de la compensación solicitada al resto de la humanidad es de aproximadamente 4.600 millones de dólares. Y también en esa zona hay nacionalidades que están viviendo naturalmente en su mundo. Se explotan petróleo en cabecera de los ríos. Para recibir todo este impacto, las nacionalidades no están preparadas. Morirán mucha gente como están muriendo ahora. Por primera vez, un país petrolero, el Ecuador, donde 1/3 de los recursos del Estado dependen de la explotación de dicho recurso, renuncia a estos ingresos por el bienestar de toda la humanidad e invita al mundo a sumarse a este esfuerzo a través de una justa compensación, para que juntos sentemos las bases de una civilización más humana, más justa y sobre todo sustentable. Muchas gracias. Perdona la demora. Respecto al proyecto de Yasuní, nuestra posición es bien clara, que el petróleo tiene que quedar bajo tierras y aún más sin ningún condicionamiento. Nosotros no compartimos la posición del presidente de la República de decir que la comunidad internacional tiene que compensar y si no compensa esos gastos, ¿no es cierto?, que va a entrar a explotar. Eso es un chantaje, eso es una amenaza. Se ha dado por llamar la propuesta Yasuní ITT. Hasta cierto punto tiene un morbo esta forma de decir Yasuní ITT, porque el bloque ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, no es todo el Yasuní. Toda la reserva está conformada en bloques ya, ¿no? El bloque 15, que ahora está con Petroamazonas, Rexol, que tiene 16, y aquí en Cana, ya no es en Cana, en el 17, aquí está una empresa china que es Petrooriental. Yasuní es mucho más grande que ITT. ITT es una pequeña porción del Yasuní. En el ITT el petróleo es un crudo pesado, es un crudo de mala calidad. Los crudos pesados tienen algunas características. Una, se cotizan menos en el mercado. Dos, provocan más impactos. Tres, es más difícil sacarlos y es más difícil moverlos. Para extraer un crudo pesado, normalmente es necesario hacer una inversión extra de meter crudo liviano para disolverlo. Entonces, desde el punto de vista económico, esto es costoso porque uno necesita poner crudo de buena calidad para disolver el pesado y obtener un crudo de mediana calidad, digamos, o sea, más bien tendiendo a mala calidad. Se habla de grandes cantidades de reservas, digamos, pero son crudos pesados. Para sacar eso vamos a tener que meter crudos livianos. Y además está el tema de que los crudos pesados normalmente están asociados a una mayor cantidad de aguas de formación. La gente normalmente no sabe que abajo en el subsuelo el petróleo está mezclado con gas, está mezclado con aguas, pero no es un agua limpia, digamos, es un agua extremadamente tóxica, es un agua extremadamente salada. El Estado tiene la obligación de proteger esta reserva, de proteger lo que hay allí dentro, la biodiversidad, los seres humanos, todo lo que hay allí, sin que nadie le dé plata. Si le dan plata, pues chévere, mejor, pero yo digo, no porque que todos los días nos amenazan, si no me dan plata hasta tal día, vamos a explotar el ITT. O sea, eso es como una forma de chantajear, de decir, claro, como no me dan plata lo exploto, es decir, tengo ganas de explotarlo. O sea, yo no puedo decir, yo tengo 3 hijos, si no me dan para alimentar a mis 3 hijos, yo voy a vender uno de mis 3 hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces,
El Estado tiene la obligación de proteger esta reserva, de proteger lo que hay allí dentro, la biodiversidad, los seres humanos, todo lo que hay allí. Explotar el ITT es contrario al buen vivir, es acabar con el buen vivir, con el vivir bien de las comunidades. ¿De qué viven la gente? Por alimentación de cacería y pesca. También trabajan en la compañía Repsol. Están haciendo perforaciones para sacar petróleo. 4 años más y se terminan las compañías. Se van. ¿Y qué van a hacer después la gente? Pues no sé, deberían pedir algo que quede para como proyectos. La contabilidad está mal hecha porque contamos como producto cosas que no se producen, sino que se extraen, como el petróleo, ¿no? Y decimos que es un producto y es una cosa que geológicamente ya se produjo. Lo único que hacemos es usarlo y destruirlo. Y además no se resta en la contabilidad económica los daños que se realizan contra la gente y contra los ecosistemas. Estos daños los economistas les llaman externalidades, que en sí mismo ya es una palabra divertida porque quiere decir que es externo al mercado, ¿no es verdad? La peor generación de la historia. La peor, moralmente inaceptable. No podemos levantar la cara en ningún sitio. Hemos calentado el planeta, hemos emitido CO2 de una manera incontrolable, hemos agotado el petróleo, hemos destruido la capa de ozono, hemos destruido los icebergs del océano Ártico y Atlántico, hemos contaminado, hemos talado los bosques y todavía tenemos el despropósito de decir que de esta crisis hay que salir volviendo al crecimiento. Los consumidores son como ciegos o miopes. No puedes decir, yo no quiero gasolina de Nigeria, no quiero gasolina de Libia, por ejemplo, porque también tiene un costo social, o de Irak, ¿no es verdad? No quiero petróleo de Irak porque no quiero ser cómplice de lo que pasó en Irak. El gasolinero te va a mirar como si estuvieras loco, ¿no? Somos inmorales si aceptamos crecer un poco más. No se puede crecer más. La huella ecológica nos lo deja claramente establecido. El consumo desaforado que hemos tenido en estos últimos 50 años, hemos aumentado y mucho aquello que se ha venido a llamar la huella ecológica, que es la que nosotros dejamos en el planeta mediante nuestro consumo. Que aquello que el planeta recuperó, renovó en el año 2009, no era lo que los humanos habíamos consumido en el 2008, era lo que los humanos habíamos consumido del 1 de enero al 23 de septiembre del 2008. ¿Cómo vivimos del 24 de septiembre al 31 de diciembre del 2008? A costa de futuras generaciones. Sí llegaron esas personas de la petrolera aquí en la comunidad. Nos hicieron firmar pues, con engaños. Ya firmamos, pues ahorita dicen no. Ustedes que ya han firmado, ya está. Viene porque viene la petrolera. Y ahorita estamos jodidos. Si es que ellos vienen a trabajar, le vamos a hacer paro. No le vamos a dejar entrar fácilmente. Allí tenemos, por ejemplo, tenemos el pozo Ispingo 1 y el Ispingo 3, que ya están los muñecos listos para poner la tubería y transportar el petróleo. Lo mismo pasa en el campo Tiputini, donde hay un muñeco, como comúnmente se lo llama, un pozo exploratorio, que está listo para conectar la tubería y evacuar el petróleo. Allí incluso se han producido varios grandes derrames. Lo único que se ha hecho es quemar este crudo pesado y que ahora está allí en el suelo como en forma de brea. La empresa ha dejado una piscina aquí, o sea, es como te puedo decirte, un depósito, entonces este se fue quemado
es que es brea. Incluso a la persona, al compañero quichua que vive allí, le han dicho que no diga nada porque tiene allí una gran reserva de una mina de brea y que si dice a alguien se la pueden quitar, que ahí tiene mucha plata, que esté tranquilo. Cuando en realidad le están obligando a vivir encima de un derrame petrolero donde su familia se enferma, donde sus animales se enferman, y él está muy tranquilo y contento diciendo que tiene una gran mina de brea y que cualquier rato va a recibir dinero por eso. Eso es una mentira, un engaño que le están haciendo a este campesino quichua, y quiero que la comunidad se llama Yanayaco. El pozo de Yanayaco, establecido en el año 1967, dejaron este muñeco dejando unas zanjas, piscinas contaminadas. Nos quedamos así en contaminación y no podíamos cómo solucionar. Queremos tener ese valor y ese futuro para nuestros hijos, para toda la comunidad. Entonces sí que están a favor de la explotación. Estamos a favor. ¿Están a favor de la explotación? Sí. Cada vez más la extracción va a las fronteras, ¿no? Al último confín, como la Amazonía. Lo único que para esto en este momento es la crisis económica. En el caso español hemos conseguido bajar las emisiones de CO2 por la crisis económica, que desde este punto de vista tiene que ser bienvenida, ¿no es verdad? Porque implica menos contaminación. Creo que empieza a haber también ideas nuevas del sur. El Yasuní es un ejemplo. Dejar el petróleo en tierra 50, 100 años para siempre, porque no podemos sacarlo tan deprisa en menos de lugares tan valiosos como el Yasuní. El Yasuní es como que le toma el mismo estado, le expulsan adelante y después el mismo le quiere deteriorar, le quiere explotarle. Y eso no viene casi de acorde con los socios de la comunidad, los que han vivido aquí ancestralmente. Yo era ministro de Energía y Minas y tenía a mi cargo una tarea sumamente compleja como la que es, y sigue todavía pendiente, dar paso a una transformación de la matriz energética. Se requiere una nueva matriz energética que no dependa tanto de los hidrocarburos y que permita aprovechar las fuentes alternativas de energía. El suma causa y el derecho al buen vivir, que todas las personas tenemos derechos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, vivir bien, en armonía con todos. Los seres humanos no estamos para dominar a la naturaleza, no estamos para expropiar la naturaleza. La naturaleza es un sujeto de derechos y eso nos llevará a una transformación civilizatoria, que es lo que está en marcha. Salir de esquemas de organización de vida alrededor del antropocentrismo hacia visiones biocéntricas o sociobiocéntricas que permitan reconstituir las relaciones de los seres humanos entre sí y reencontrarnos con la naturaleza. La tierra también triste, orilla enfrente, la tierra que perdiste fue de repente, y cuánto desamparo el de esta noche, parece el aire raro, sube el soroche. A partir de la matanza se empezó a reivindicar la idea de que esa zona sea protegida. Es toda la zona del Parque Yasuní donde habitan los pueblos en aislamiento voluntario. No es una cuestión de un romanticismo superficial, es una cuestión de derechos, tiene una dimensión basada sobre todo en una cosmovisión y en una historia y en una lucha de los pueblos indígenas. Si no hay crecimiento, hay que repartir mejor las cosas, quizá con una renta básica para todo el mundo, repartiendo el trabajo y no pensar que la economía va a ir creciendo
de tal manera que podamos continuar como hemos ido hasta ahora. Porque hay demanda de petróleo y caiga quien caiga, y se pierda la biodiversidad que se pierda, y se mate a los indígenas que sean, se saca el petróleo. Si hubiera más información, quizá habría protestas. Yo creo que los indignados están ya muy cerca de esto. No están a favor del crecimiento económico, este absurdo que ha habido. Están por el summa causae, ¿no? Están por el vivir bien. Como cualquier sector que tiene bancos, el Estado da un crédito para que se mantenga su banco. Cuando decimos los pueblos indígenas, queremos mantener nuestra selva, ninguno de los gobiernos no nos entiende. Hay una contradicción entre lo que se habla de buen vivir y las propuestas de extractivistas que siguen continuando. Eso también va en contra abiertamente de los derechos de la naturaleza. El reto no es simplemente esperar que el gobierno cumpla con la Constitución, sino que la sociedad se apropie de la Constitución. En la Constitución están todas las herramientas para hacer realidad ese proyecto de vida en común. El petróleo está llegando a su máximo de extracción, queda la mitad de petróleo. La bajada desde el pico va a ser terrible porque es petróleo que está debajo del mar, es petróleo que está en lugares muy poco adecuados. El ser humano somos el más peligroso del planeta Tierra porque somos un ser pensante. Entonces, como ser pensante podemos inventar dioses o matarse entre nosotros o a través de los recursos, por ejemplo, petroleros. Ha habido guerras, a través de estas guerras se han desaparecido pueblos. Hay dos alternativas: reducir el consumo de los que consumimos demasiado. El petróleo, el gas y el carbón, sustituirlo por energía solar o molinos de viento, que también el viento se mueve por el sol, ¿no es verdad? Es la única manera, es ver que esta época de la humanidad, de los combustibles fósiles, ha sido una época transitoria, ¿no? Todos somos marineros, marineros que saben bien navegar. Todos somos capitanes, capitanes de la mar. Que el tesoro que buscamos, capitán, no está en el seno del pueblo, sino en el fondo del mar. Marinero capitán, que lleva su barco humilde. Marinero capitán, sobre las aguas del mar. Marinero capitán, que lleva su barco humilde. Marinero capitán, no te asustes, naufraga.